¿Una novedad? No ha salido del edificio en toda la noche. En algún momento tienen que salir. Ahí está saliendo. Ahí están. Ahí está ese cabrón. Lo buena que está la amante de Doriga. Él jamás se había comportado de esa manera. Es muy sospechoso lo que está haciendo. Y tú tienes que saber en qué anda mi marido. No ha regresado del mentado viaje, ni siquiera se ha comunicado. No, pues de esos viajes no me han comentado nada. No sé nada sobre eso. Mira, Pretita, tú ve a platicar tus problemas maritales. Ahí con el bebote, un cafecito, ¿me entiendes? Doriga está bien, Doriga está trabajando. Es un tipo muy reservado, ¿me entiendes? No entiendo por qué tú te haces películas en la cabeza si todo está tranquilo. ¿Por qué hacen eso las mujeres como todo? En una relación está tranquilo. Todas son iguales. Ajá, porque ustedes son unos santos seguramente. Sobre todo tú, que nunca has dado razones, ¿verdad? Ay, sí, el santo gallo de la cuchilla, pues. Es él. ¿Qué? Ese es el número que le di a Chucho. Este teléfono seguro, ¿verdad? Sí, por supuesto, Doriga lo consiguió. Mira, habla con él, pero ponte pilas, mija, que este es un viejo zorro. Si nos descubre, nos rompe la madre. Sí, ya cállate. Bueno, Pensé que no me ibas a contestar. al contrario. Pensaba que te habías olvidado de mí. Eso es imposible. ¿Cómo voy a olvidar esos ojos, esos labios, ese cuerpo? Eres una mujer difícil de olvidar, ¿eh? Esta noche nos vemos donde te dije mi propuesta sigue en pie. Ahí voy a estar sin falta. Esta noche sin disfraces, sin máscaras. Nos vemos cara a cara. Confirmado. Hoy en la noche me veo con Chucho Casares. Está bueno. ¿Qué tienes? Por favor, ¿puede decirle al oficial Cárdenas que necesito platicarle? La oficial está muy ocupada. Es muy importante. Ay. Es que yo no dije eso. No, No pues es dije que eso. tú tienes que hablar Es que más no me rápido, escuchas, pues, no me gringo. escuchas. No, es que no te Escucha por primera vez en escucha, tu tú vida. tienes No que hablar pongas más palabras que rápido. yo no dije. Entiende que aquí la... Digo, ¿Y qué? ¿Los novios no bailan o qué, pues? ¿Se están aburriendo? no, nada de eso, Juanito. Lo que pasa es que aquí mi mujer no sabe bailar y no quiere hacer el ridículo, pero la estoy convenciendo. No, papacito, no digas cosas que no son. Yo bailo y bailo muy bien. Pero es que no fíjate. quieres bailar No, conmigo. A mi novio le da pena y a mí me pone de pretexto. Eso es diferente, gringo. Aquí la Bueno, pues ya déjense de payasadas y párense a bailar. Ok, estoy de acuerdo contigo. ¡A bailar! ¡A bailar! Let's go. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Ok, no, bueno. Ponte una romántica, Juanito. Ay, no le saca el zapateo. Me dijeron que me querías ver. ¿Qué pasó? ¿Te sientes muy mal de verdad o cambiaste de opinión? ¿Será que nos puede dejar a solas un momento? A ver. No me siento mal nada. Quiero hablarle sobre la Vicenta. Estoy dispuesta a decirle todo lo que sé sobre ella. Mira, nomás yo pensé que los gringos no sabían bailar estas canciones. Ya ves que yo sí, ¿eh? Heredé este ritmo de mi madre. ¿Te gusta? Yo sí. ¡Órale, ¡písala! ¡Beso! 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 No podemos defraudar al público. Lo piden. Ten cuidado con lo que haces, ¿eh? Hay cosas en la vida que ya no tienen reversa. Vale la pena correr el riesgo. ¡Ale! ¡Beso! 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 ¡Eso, güero! ¡Vale, güero!
no pasó nada malo. Lo único es que no puedo dejar de besarte y eso sí es un problema. Espérate, ¿Qué? pues, con calma. Pues, ¿qué esperas? ¿Que después de este beso qué pase? ¿Te vas a olvidar de nuestro pasado? ¿Te va a dejar de importar que tú eres un hombre de ley y yo una delincuente o qué? Pues, ¿cómo juntamos el agua y el aceite? No, aquí no somos nadie, ¿eh? Aquí no hay fronteras, no hay pasaportes, no hay migrantes. Aquí no hay nada. Sí, pero es que igual nosotros no sabemos. Pero nada. Aquí simplemente soy un hombre enfrente de la mujer que le gusta. Que quiere jugar a que no hay pasado, no hay futuro. Que se quiere perder en esos ojos hermosos. ¿Puedo? Esos sí son besos y no jaladas. ¿Te acuerdas, viejita, cómo me mirabas? Ay, qué bonito es ver a la gente cuando recién está enamorada. ¿Verdad, vieja? Sí. Bueno, ya, ¿no? Que estos son mis 15. Oye, Chenta, ¿me prestas a tu novio para una canción? Es que no creo volver a ver un galán así en toda mi vida. No, pues ya, te lo regalo de cumpleaños en cajita envuelta y todo. Me voy a ir, ¿eh? No voy a regresar. ¿Eh? Bueno, voy a bailar una canción con la quinceañera y tú te quedas aquí porque tenemos que hablar de lo nuestro. Aquí te quedas. Por la Vicentita ni te preocupes. Yo mientras bailo con ella. Véngase, Vicentita. Bueno, yo sabía que tarde o temprano una de ustedes iba a actuar con sensatez. ¡Qué bueno! O sea, ya no se te hizo divertido ocultar la verdad de tu amiguita el alma, ¿verdad? Espérese tantito, poligringa. Que lo que le voy a decir sobre la Vicenta no va a ser de gratis. Yo sé que ustedes tienen tratos con los presos a cambio de información. Claro, pero eso depende. O sea, depende del oficial. Y pues tú vas hablando lo que me quieras decir, yo lo voy a grabar y luego ¿Me va a grabar? Claro, como todas las declaraciones. Además, como tú estás loquita por salir de aquí, pues no vas a tener problema de ser grabada. Prométame que no va a buscar a mi familia para amenazarla. Yo sé cómo funciona la ley, lo chueco y lo derecho. Mira, ¿sabes qué, niñita? Que yo no tengo tiempo para estupideces. Así que cuando estés lista para hablar, me avisas. Ya estoy lista. ¿Sí? Pues entonces te va a tocar confiar en mi palabra y ya luego, veremos lo del trato. ¿Todos son tan guapos como Tony el Gabacho? A ver si me consigo un novio así. Si la Vicenta pudo, yo también, ¿que no? Estoy seguro que aquí hay una lista de galanes esperando a que le rompas el corazón. Oye, Lulú. ¿Es cierto que pronto vas a cruzar a Estados Unidos? Sí. ¿Estás segura de eso? Sí. ¿Para qué? Yo veo que aquí eres feliz, que estás rodeada de la gente que te quiere. Y aunque ahora nos veas felices, lo que tenemos es un ching de miedo. El narco está pegando duro en Michoacán. Están infiltrando a sus hombres en nuestras manifestaciones. Hacen barbaridades y a los que nos chingan son a nosotros. No. Lo que los narcos quieren es desprestigiar al doctor Vistas. Buscan que el gobierno los vea a ustedes como los villanos. Son unos pinches descarados. Pero mira, nos tenemos que mantener fuertes, Juanito, unidos. No se puede negar que Marcelo Dóriga tiene muy buen gusto. Sus dos mujeres están espectaculares, cada una en su estilo. Mira nomás, ¿no? Este policía con su cara de que no rompe un plato, tiene un amante en Nueva York y su esposa en Ciudad Juárez. Entre las dos me quedo con Araceli. Pero esta chica Andrea es divina, es muy fina, se viste bien, parece una chica culta. En cambio Araceli me pone loco. Oye, mamá, lo que es importante es que hagas exactamente todo lo que te dije, ¿sí? Es por tu seguridad. Sí, lo voy a hacer. Ay, qué linda foto les estoy sacando. Cómo me voy a divertir cuando le cuente a Araceli en qué anda su marido. Con una sola foto vas a lograr que lo deje. Así es. Y ya ni siquiera te has despedido y ya te extraño. Estoy pensando a ti, mi amor. Bueno, Prietita, este operativo lo tenemos que planear muy bien. Tú no vas a estar con Chucho en un bar, no va a haber gente alrededor, ¿me entiendes, mija? Vas a estar en privado. Lo más importante es sacarle toda la información que necesitamos a ese desgraciado. Si tengo que arriesgarme para proteger a toda la familia, pues ni modo. No, es que las cosas no son así. Este operativo se tiene que planear bien.
preciso, con inteligencia. No quiero sangre nuestra derramada, ¿entiendes, mija? Tenemos una ventaja. Chucho no le va a decir a nadie de esto. Esto no lo va a poner en su agenda por 2 razones. Su familia y la prensa. Claro, y ese es un punto a nuestro favor. Lleva poca seguridad para no llamar la atención. Así mismo. Oye, Gallo, si quieres voy para el hotel y voy guachando cómo está la cosa. Pues eso estaría bueno. Monta la inteligencia. Así sabemos que si ese vato manda a sus hombres y nosotros los vemos ahí, quiere decir que se dio cuenta de todo este show. Y así que ni madres vas para allá. Claro. Dale. Espérate, llévate este. Dale. Ay, espérate, ese otro igual para el otro güey. Dale, ya estás. La neta es que yo me hago la fuerte. Pero me tiemblan las patitas nada más de imaginarme que voy a estar a solas con ese hombre. ¿Dónde ese cabrón descubra quién soy? Me descuartiza. Josefina. Mija, ¿pero qué haces? Tengo fiebre. No. Vamos. Josefina, ¿qué te pasó? Vamos. Vente, te cargo. Tranquila. Se dice fácil y claro que me gustaría quedarme aquí, con mi gente. Pero esta no es la vida que sueño. Mira, Lulú, ese sueño de que en Estados Unidos todo es más fácil, es mejor, no es cierto. Es una fantasía. Puede ser igual de difícil que aquí. Y si no tienes papeles, va a ser muy complicado para ti. Vas a tener que vivir en la sombra. Sí, pero voy a estar viva. Y no lo digo por mi enfermedad, que seguro ya te enteraste de eso. Lo digo por el miedo que se vive aquí en Chihuahua y en casi todo el país. Estamos en guerra desde que yo era chamaquita. La guerra contra el narco no va a terminar nunca. Y yo no quiero pasar así lo que me queda de vida. Tienes toda la razón. ¿Sabes qué es lo que jode los sueños en esta vida? El pinche miedo. Nunca lo tengas. Aférrate a la vida. Feliz cumpleaños. Yo le di mi palabra a Juan Manuel Vistas de apoyarlo y así va a ser, ¿eh? Perdóname, huerca, pero aquí tenemos televisión. Vemos los noticieros. A ti te busca el narco, los federales. Tienes más enemigos que margaritas en el campo. ¿Cómo piensas ayudarnos? Lo que puedes hacer es buscarte una piedra grande y esconderte debajo. Ah, no. Eso sí que no. Fíjese, yo no me voy a esconder. Yo ya veré cómo le hago, pero de que les consigo armas, les voy a conseguir armas. Pues allá tú si te quieres echar un bailecito con la muerte. Pero ándate con pies de plomo. No te despegues de tu novio. Se ve que este cap está dispuesto a aventarse al voladero por ti. ¿Qué? Nada, hombre. ¿Y sabe qué es lo más cabrón de todo? Que aunque me cueste un chingo aceptarlo, que yo también lo haría por él, pues. Esas son las cámaras que van a grabar todo. Bueno, comenzamos. Está bien. Voy a hacer lo que le prometí. Le voy a decir todo lo que sé sobre la Vicenta. La Vicenta era hija de Edelmira Regores, una mujer que trabajó hace muchos años en el bar American Dream. Eso ya lo sabemos. Bueno, pues, vivió con su tía Cruz en El Paso. Ahí fue donde aprendió a ser coyote, porque su tía también lo era. Pero pues a su tía la mataron. La mató la gente del Indio Amaro. Mataron a ella y a su hija Paola. Eso también lo sabíamos. Oye, hasta ahora no me has dicho nada nuevo, nada que no sepamos. Perdón, pues es que estoy muy nerviosa. ¿Quieres algo? ¿Quieres, no sé, un vaso de agua, algo? No importa, yo sigo. El padre de la Vicenta era Vicente Acero. Por eso ella lleva su apellido ahora. De verdad. ¿Sabes qué? Esto se acabó. No nos has dicho nada que no sepamos. ¡Ábranme! ¡Vamos! No. Sí. No, hay algo que ni usted ni nadie sabe. La Vicenta no es narca como usted cree, ni está aliada con el Indio Amaro. Con quien está aliada es con Juan Manuel Vistas. Ese es el jefe de las autodefensas de Michoacán. ¿El mismo que viste y calza? Ya. Pero el ICE no tiene jurisdicción en ese caso. O sea, se le corresponde al gobierno mexicano. Entonces, usted no puede hacer nada, no hay trato. No. Le puedo dar la idea al PG mexicana. Dígales que en esa alianza de la Vicenta con el doctor Vistas de Michoacán, a ella le está ayudando su familia, los Acero. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora Acero 3, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.